Bienvenidos un día más a Vlogmas. Ay Dios, no sé ni cómo empezar este vídeo. Voy a intentar ser lo más natural posible. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer este vídeo. En muchas ocasiones a lo largo de los últimos años me he planteado hacerlo. A ver, voy a cambiar el ángulo. Ahí un poco mejor la luz. Hace 4 años que no aparecía por aquí por YouTube. Antes estaba acostumbrada a todas las semanas compartiros cosas de mi vida y de repente desaparecí un día. Al final YouTube se convirtió en algo muy importante en mi día a día. No voy a decir que era mi trabajo porque no lo era, pero este sí que era un lugar en el que yo me sentía muy a gusto. Me sentía muy a gusto haciendo vídeos, me sentía muy a gusto divulgando, me sentía muy a gusto contando cosas y de repente algo pasa en mi vida por lo que desaparezco radicalmente de aquí. Sentía que tenía que dar muchas explicaciones de dónde he estado, de cuál es el motivo de mi ausencia, qué ha pasado en este tiempo, de por qué me fui y por qué he tardado tanto en volver. Y al final, con tal de escaquearme de dar explicaciones, pues decidía no volver. Venga, pues no vuelvo y así parece como que no ha pasado nada, ¿no? Y chao, pescado. Y cuando surge de repente esta cosa de decir, oye, pues mira, aunque va a tener menos visibilidad, aunque va a tener menos alcance, aunque no va a ser igual de beneficioso que hacer los vlogmas en Instagram, quiero volver a YouTube, porque en YouTube es donde yo más libre me siento, donde puedo hacer un vídeo así, como el de ahora, ¿no? Que no voy a decir que no me he preparado nada porque me he hecho estas trencitas, pero que te arreglas y te pones aquí delante y hablas y grabas un vídeo de 40 minutos y ya verás lo que cortas y lo que pegas. Y si salen 20 minutos, salen 20 y si salen 13, salen 13. Pero no tengo que meter en 1 minuto y medio la explicación maravillosa para que el Reels de Instagram lo enseñe. Como estaba muy cansada de eso, decidí venir a YouTube. Siento que tengo la oportunidad de hacer como que no ha pasado nada y continuar hacia adelante, o pararme y dar esas explicaciones de qué ha pasado durante estos 4 años, de cosas que la gente que está en YouTube y que no está en Instagram se ha perdido y cosas que quizás no se sepan ni la gente de Instagram ni la gente de YouTube. Pues bueno, aquí estoy para contar un poco qué ha sido de mí en estos últimos 4 años. Y ya está, 6 minutos de introducción llevo grabados. Muy bien, todo bien. Pensé en principio en hacerme una lista, en plan de las 10 cosas que te has perdido de mi vida en los últimos 4 años. Pum, muy de marketing, muy Instagram. Vengo aquí sin trampa ni cartón, así como soy yo, sin papel y sin nada. Así que vamos allá. Lo último que hice aquí en esta plataforma fueron unos vlogmas, precisamente en esta época del año. Nos acabábamos de mudar a Málaga, todavía en España había mucho COVID, no estábamos ya confinados, pero sí que había muchísimas restricciones. No se podía viajar, no se podía salir a la calle con normalidad, no te podías juntar con mucha gente, etcétera, etcétera. Y entonces, ese es el primer punto del que os quiero hablar. A mí, en la situación del COVID, del coronavirus, del confinamiento, la verdad es que fui una privilegiada. No me ocurrió nada, nosotros no nos contagiamos, no perdimos a nadie, tengo amigos que perdieron a padres, a abuelos, que no se pudieron despedir de sus familiares de la manera adecuada, etcétera, etcétera. Y yo, es una época en la que algo pasó conmigo que no soy capaz de explicar. Hubo algo en mí que se rompió, no sé explicarlo, y me di cuenta de ello cuando un día, saliendo a correr por la calle, pasé por delante de un hospital que estaba cerca de mi casa, lo vi y me puse a llorar recordando aquella época que había pasado hacía unos meses. Y era muy curioso porque yo no podía seguir corriendo y estaba allí parada llorando y no tenía ningún sentido porque a mí ese hospital no me podía traer ningún recuerdo ni positivo ni negativo. Es que yo no había vivido esa situación. Yo soy una persona muy sensible y yo creo que esa época tan vulnerable, o sea, es que sigo hablando de ello y me sigo emocionando. O sea, es como si no hubiera superado el qué, no lo sé, pero algo en mí se rompió en esa época. Y eso hizo que entrara como en un bucle de tristeza muy grande. Entonces, es que me sigo quedando bloqueada. O sea, es que han pasado 4 años y me sigo quedando bloqueada intentando explicar qué me pasó. No tiene explicación, de verdad. O sea, no me tengo que esforzar ni intentar explicar esto porque es que no tiene explicación.
La cuestión es que fue un mal momento. O sea, yo siempre digo que entré como en una especie de catarsis, de crisis existencial, de crisis personal, y de repente empecé a pararme, y a lo mejor es eso, a lo mejor el COVID me hizo pararme a intentar entender mi vida, a intentar entender la vida, y entonces flipé. Entonces flipé en colores y de repente empecé a pasarlo fatal. De repente entré en una crisis brutal como madre. Mi hijo pequeño, Alonso, me tenía muy desbordada. No él, sino mi incapacidad para gestionar que mi hijo Alonso me ponía a prueba cada día. También me paré a analizar que vivía en una ciudad que me encantaba, que me ofrecía todo, que es esta ciudad de Málaga maravillosa, pero todo lo que había dejado atrás, todas mis renuncias para vivir aquí, que eran pues estar cerca de mis abuelos, cerca de mi familia, cerca de mis amigas, cerca de... Digo los primeros a mis abuelos porque para mí ellos eran un punto de inflexión muy importante. Me iba diciendo, a lo mejor de todo lo que yo los podría disfrutar en esta última etapa de su vida, pues me voy a empezar a perder muchos momentos. Y eso me dolía. Y en medio de todas las cuestiones de mi vida, me empecé a plantear muchísimas cosas sobre mi matrimonio, muchas, sobre mi relación con André, sobre nuestra familia. Yo creo de verdad, con el paso del tiempo, que lo que yo viví fue pues eso, una catarsis, una crisis personal, un momento en el que se me despertó una necesidad brutal de crecer interiormente y no sabía organizar todo esto en mi cabeza. Era tan profundo, era un tema tan profundo, tan profundo, tan profundo, que era muy difícil ordenarlo en la superficie, poderlo presentar, poderlo explicar. Me hacía falta, pues eso, profundizar mucho, pues pasar todo lo que he pasado para poder presentarlo y decir, mira, ¿sabes qué? No importa por qué viví esto, no importa por qué surgió, no hay una razón por la que se originó esta catarsis. Lo importante es para qué se formó todo este berenjenal que tuve en mi vida y a dónde me ha llevado, ¿no? También tenía como una frustración profesional muy importante, llevaba muchísimos años en los que mis prioridades habían cambiado radicalmente y lo principal era estar por y para mi familia, estar disponible en casa, estar presente. Es algo de lo que estoy súper orgullosa y súper feliz de haber decidido, pero inevitablemente todo en la vida tiene una cara A y una cara B, y en algunas cosas pues me había pasado factura y empecé a pasarlo mal también profesionalmente. Ahora que sé mucho más que entonces, ahora que he aprendido muchas más cosas, me doy cuenta de que, fíjate, contándolo ahora, digo, pues es que son las 4 áreas de la vida: el área profesional, el área familiar, ¿no? Mi matrimonio, mi familia, mis hijos, el área social, toda esa relación con Madrid, y el área personal, cómo estaba yo. Y de repente entré en conflicto, en crisis con esas 4 áreas que de verdad son las 4 patas de una mesa que es tu vida. Y se me tambaleó todo. O sea, mi mundo entero se tambaleó y algo dentro de mí se rompió. Y desconecté y lo pasé fatal. Empecé a refugiarme en lo que pude, como pude, porque además socialmente no podía moverme, porque estaba el dichoso COVID, explicar esto era muy complicado, como digo. Toda esta exposición de estar en redes se me hacía bola. ¿Qué enseño? ¿Qué cuento? Si yo estoy viviendo una cosa que no puedo compartir porque no sé ordenarla, no porque la quiera esconder, porque aquí estoy 4 años después contándola, pero es que tú no puedes coger un cajón desastre y explicar lo que hay en un cajón desastre. Primero necesitas vaciarlo, soltarlo todo, decidir qué te quedas, volver a organizarlo dentro, acordarte de qué has desechado, y entonces vengo y te cuento qué había en ese cajón. Ese momento es el principio de lo que ha pasado a lo largo de estos 4 años. Así que esto realmente hasta ahora es una introducción. Se me está haciendo un poco bola intentar resumir esto, pero bueno. ¿Qué pasó? Cosas muy importantes. Voy a empezar por las más importantes. La primera es que André y yo empezamos a vivir una crisis matrimonial grandísima y bueno, después de muchos meses decidimos terminar nuestra relación y separarnos. Mi catarsis empieza en diciembre y al año siguiente, en septiembre, pues me separo. Nos separamos porque teníamos problemas que no éramos capaces de solucionar. Teníamos muy buena relación entre nosotros, siempre nos hemos llevado muy bien André y yo, o sea, creo que tenemos muchas cosas en contra, pero tenemos muchas cosas a favor, y es la buena relación, la buena sintonía que tenemos siempre, ¿no? Lo mucho que nos divertimos juntos y lo mucho que nos queremos. Pero bueno, en aquel momento no fue suficiente
y estábamos agotados el uno del otro y necesitamos separarnos. Esto fue un golpe durísimo en nuestras vidas, tanto en la suya como en la mía, como por supuesto en la de nuestros hijos, a nivel familiar. Fue tremendo. No sé si lo habéis deducido, pero bueno, a día de hoy estamos juntos de nuevo, antes de que nadie crea que seguimos separados, pero bueno, eso vino un tiempo después. Si yo ya estaba viviendo una catarsis y una crisis personal súper importante, imaginaos si ya le metemos el componente separación, fin de tu familia. Decidimos quedarnos en Málaga, ninguno de los dos volvió a Madrid, que bueno, porque aquí era donde considerábamos que mejor podíamos hacer nuestra vida. Teníamos clarísimo que los niños y nosotros viviríamos en las mismas ciudades. Creo que esto, ahora visto con distancia, fue un gran acierto porque hizo que pudiéramos pasar mucho tiempo con nosotros mismos, a solas, ¿no? Cuando los niños se iban con André y estaban con él y yo me quedaba sola, estaba de verdad sola, muy sola. Muy duro buscar una casa yo sola. No había buscado una casa yo sola nunca en mi vida. Nunca había hecho una mudanza completamente sola, sin mi novio, sin mi marido, sin mis padres que me ayudaran, sin amigos, nada, o sea, completamente sola. Y recuerdo que fue como algo muy duro estar a las 3 de la mañana que terminaba de trabajar, cogerme el coche y cargarlo y empezar a hacerme cada día un viaje a colocar una casa de madrugada para por la mañana llegar y estar con mis hijos. Económicamente fue también súper duro tener que decidir todo completamente sola, dejar un poco esa seguridad familiar. Hubo muchas situaciones que me sometieron sí o sí a pasar tiempo conmigo misma y a ordenarme mucho aquí y aquí. E intentar poner estas dos cosas en consonancia y mirarme yo al espejo y tratar de reconocer a la persona que había enfrente, ¿no? Digamos que en mi vida habían habido en los últimos años muchísimos cambios muy positivos, pero que no había interiorizado lo suficiente, no había trabajado en toda esa parte emocional. Mira que yo la tengo bastante desarrollada, pero no lo tenía lo suficientemente trabajado. Dios, ya me he saltado partes. Esto es por no escribirlo, mierda. Antes de separarnos, yo empecé terapia con una psicóloga. Era una psicóloga infantil y venía con el cometido de ayudarnos a cómo gestionar pues mi ansiedad a la hora de enfrentarme a la educación de Alonso, a la crianza de Alonso, a estar tan desbordada con mis hijos, a por qué yo no me sentía tan a gusto en mi papel de madre como siempre lo había hecho. Trabajando con esta psicóloga, cada vez trabajábamos menos el aspecto familiar y el aspecto maternidad y cada vez se enfocaba más en mí, en mi autoestima, en mi autoconcepto y en mi propia gestión emocional. Esa psicóloga se llama Eli, ha sido una persona importantísima en mi vida. A la vez que yo empiezo esa terapia, decido que como tengo un tema de autoestima, tengo un tema de autoconcepto, me quiero cuidar más, me quiero querer más. Como no se podía hacer nada, todo el comercio estaba cerrado, no te podías relacionar porque éramos nuevos en la ciudad y no había manera de conocer gente nueva, mi escapatoria fue el deporte. El deporte que nunca me ha gustado, pero empecé a practicarlo. Empecé a nadar, empecé a montar en bici, empecé a hacer boxeo, empecé a alimentarme súper bien. Contacté con Gabriela Castro, que era hija de la amiga de mi madre y era nutricionista. Y me ayudaron un poco a organizar temas de alimentación, malos hábitos que estaba recuperando. Y me puse a trabajar, por un lado con Gaby y por otro lado con Eli, que es la psicóloga, de manera completamente independiente. Ellas no se conocían. Cada vez me fui sintiendo más cercana a ellas. Poco a poco me fui haciendo amiga de cada una de ellas. Entonces sí, no salvo mi matrimonio y nos separamos. La segunda cosa que ha pasado en mi vida es que eso supone buscarme, como he dicho, una casa nueva. Así que dejé de vivir en Málaga capital y en busca de una casa bonita, económica, chiquitita. Andrés se quedó en Málaga y yo me vine a la zona del Rincón de la Victoria, que está muy cerquita, pero es otro tipo de vida. Me apetecía vivir y poder ver el mar todos los días, poder bajar a tomar un café a la playa cuando quisiera. Al final yo para lo que me había venido a Málaga era para eso, para cogerme pues mi bici, bajarme a montar en bici por la playa o irme a correr por el paseo marítimo o irme a tomar un café con un libro, a ver el atardecer delante del mar, dándome la oportunidad de crear una vida nueva. Y bueno, como estaba explicando antes, pues todo ese tiempo me sirvió mucho para conocerme muchísimo mejor y para empezar un proceso de crecimiento personal
muy fuerte, que creo que ha sido algo que ha cambiado radicalmente mi vida. Yo venía de haber vivido durante muchísimos años una situación de obesidad. Me había lastimado mucho mi forma de ser y mi persona, y muchas de las cositas que me estaban pasando eran fruto de esas carencias, de esos momentos, de esa falta de autoestima, de esa falta de saber mirarme bien, saber ser generosa conmigo misma, saber respetarme, saber poner límites. Empecé a centrarme mucho en mirar hacia adentro, en crecer yo, en preocuparme por mí, en aprender. Empecé a leer un montón, empecé a conectar con algunas ideas y conceptos que yo nunca había trabajado, empecé a contactar con personas que me podían inspirar, que me podían ayudar, que me podían enseñar a quererme, que me podían ayudar a mejorar mi relación con la comida, mi relación con mi cuerpo. Yo había ganado peso, eso me hacía sentir súper vulnerable, súper insegura, a causa de hacer tanto deporte, no por el peso en sí, sino por lo de buscarme alguna actividad para estar bien. Al final terminé como perdiendo también otra vez mucho peso de nuevo. Entonces un fin de semana que yo me voy a Valencia a estar con una amiga mía a la que adoro, hablando con ella y explicándole un poco todo lo que me estaba pasando y todo lo que yo estaba viviendo, me dice: oye, Cris, con todo esto que has aprendido, con todo esto que sabes, con toda esta experiencia que tú tienes, con la facilidad que tienes para comunicar todo esto que has vivido, ¿por qué no creas algo? Volví con la cabeza como una auténtica lavadora llena de ideas y decidí lanzarme a emprender. Creé la marca Hacer para Sentir, que era un proyecto que llevaba en mi cabeza muchísimo tiempo. La respuesta a qué hacer con mujeres que llevan muchos años de su vida atravesando situación de obesidad o sobrepeso, y que eso les está causando un tremendo dolor, no solamente físico, sino también emocional y psicológico. Hacer para Sentir es un proyecto muy grande cuyo cometido es ayudar a esas mujeres con obesidad y sobrepeso. Al principio trabajábamos con hombres y mujeres. Yo me di cuenta de que las mujeres tenemos una característica común, y es que nos dejamos siempre para el final. A los hombres quizás esto no les pasa tanto o no tan a menudo, pero la mujer espera a que los niños crezcan, a que la casa esté puesta, a que haya atendido a mis padres, a que haya hecho bien este trabajo. Y ya cuando todo esto esté bien, entonces ya me toca a mí, ya me quiero yo y ya me priorizo yo. Las mujeres se dejan y se dejan y se dejan para el final, y el final nunca llega. Dentro de Hacer para Sentir hay muchos programas, hay algunos que son grupales, otros que son individuales. Trabajamos con mujeres operadas de cirugía bariátrica y trabajamos con mujeres que no están operadas ni son candidatas a cirugía bariátrica. En cualquier caso, lo que hacemos es ayudar a las mujeres a reconciliarse en su relación con la comida y tratar de ayudarles a ver los hábitos alimenticios, los hábitos de vida, el estilo de vida que deben de llevar de una manera muchísimo más sana, de una manera que les permita de verdad mantenerlo en el largo plazo de tiempo. Que aquellas soluciones que apliques no tengan un coste a futuro, que dentro de 5 años esto no asome en que tienes una herida emocional importante en tu autoestima, en tu relación con los tuyos o lo que sea. Voy a tener que encender la luz porque se me ha hecho de noche aquí, venga a darle al palique. Para poder ayudar mejor a esas mujeres que hice yo, pues empecé a estudiar coaching y me rodeé de un buen equipo profesional donde cada uno estuviera especializado en un área. Yo tengo muy claro, porque así lo he vivido, que la solución a la obesidad es abordar el problema desde el punto de vista absolutamente multidisciplinar. No dejar de lado la alimentación, pero tampoco la parte del deporte, ni tampoco la gestión emocional de la persona. Es decir, conectar la mente con el alma, con el cuerpo. Muchas veces estamos esperando a que todo eso se conecte solo, ¿no? Cuando yo me sienta bien, todo eso estará conectado. Pues es un poco diferente. Es hacer para sentir, no sentir para hacer. Para mí el proyecto Hacer para Sentir en sus comienzos era una fantasía, un sueño, era un reconciliarme con la vida, era un... En ese momento tan malo, tan malo, tan duro, había algo que me llenaba el alma. Eran esas personas como, y a día de hoy las sigo viendo, aquellas primeras personas que decidieron confiar en mí y en Hacer para Sentir, siguen estando bien, siguen viviendo, haciendo para sentir. Para mí eso, en medio de toda esa vorágine de sentimientos y de malestar que estaba atravesando, era un bálsamo para el alma. Entonces, bueno, pues fue algo maravilloso. Yo creo que hemos hecho cosas buenísimas en Hacer para Sentir. Estoy orgullosísima de ese proyecto y creo de verdad que me ayudó mucho a nivel personal, a que obtener en la vida toda esa motivación
por ese proyecto, es algo que se vio reflejado también en todo mi crecimiento personal, en todo lo que tengo alrededor, en sentirme mucho más agradecida y en conectar mucho mejor con mi propósito en esta vida. Y eso me hacía estar más en calma, me hacía vivir más feliz. Y en medio de todo eso, pues fui más capaz de poner solución a mis problemas. Pasados 9 meses desde la separación, André y yo nos sentamos. Habiéndonos renovado un poco individualmente cada uno, decidimos intentar reconducir nuestro matrimonio y darle una segunda oportunidad a lo nuestro y a nuestra familia. Y bueno, pues volvimos y pese a que a él al principio no le gustaba mucho la idea, me lo traje para aquí, para el Rincón de la Victoria, y aquí seguimos, felices. De cara a la reconciliación, nunca he contado muchas cosas porque creo que eso queda muy en nuestra parte más íntima, pero muchas veces he recibido mensajes de personas que me dicen: ¿cómo lo hiciste? Estoy atravesando esta situación, ¿qué consejo me das? Yo no te puedo dar ningún consejo porque cada relación es un mundo, pero sí que me arriesgo a decir una pequeña cosa, y es que cuando tú sientas que tú no estás bien, tú como persona, como individuo, entonces primero empieza por ahí, porque yo no pude ordenar mi familia, mi matrimonio, mis problemas con él hasta que no me ordené yo. Entonces para mí sí es muy importante que, aunque es verdad que asusta mucho porque dices, pero ¿cómo voy a posponer la solución familiar, la solución matrimonial a cuando yo haya solucionado lo mío? Si lo más importante es la familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Pues sí, así funciona. Aunque lo más importante sea la familia y sea el matrimonio, en mi caso, desde luego, fue importante ponerme delante yo, priorizarme. Al final, lo mismo que les digo a las chicas en Hacer para Sentir. ¿La familia se resintió? Pues sí, la familia se resintió y todos lo tuvimos que pasar un poco mal. ¿Mereció la pena? Sí. Mi experiencia es que sí. Mereció la pena porque todo aquello que se resintió la familia, que sufrieron los niños, porque es una realidad, así fue duro, nos ha salido bien. Y pueden pasar muchas cosas a futuro, es decir, he aprendido a no poner la mano en el fuego por nada ni por nadie, pero todos hemos aprendido mucho y hemos podido sanar bien aquella época y aquella temporada, y podemos hablar bien de ello, y es un tema normalizado en casa porque nosotros estamos bien, porque las personas podemos hablar de ello, porque como ser independiente estás bien. Entonces, cuidarte a ti misma o a ti mismo es importantísimo, y ese es el mayor aprendizaje que yo me he llevado en estos 4 años. Entonces, no estaba preparada para volver aquí a explicar todo esto hasta que no tuviera muchas respuestas a mis propias preguntas. A la vez, no estaba dispuesta a volver sin poder explicar qué ha pasado, ¿no? Porque para mí es una tranquilidad saber que puedo hablar de esto con cualquier persona y en cualquier ambiente, y no importa si somos una familia modelo, si no lo somos, un matrimonio modelo, una pareja ideal. No importa, esta es mi historia, yo vivo en paz con el trabajo que llevo hecho, y esto es importante. Pues esto es todo lo que nos ha cambiado la vida. Hace 1 año además nos mudamos nuevamente porque André, cuando nos reconciliamos, Andrea al principio vino a la que era mi casita de soltera, así que era chiquitita, estuvimos allí un tiempo, y cuando encontramos esta maravillosa casa el año pasado, pues nos mudamos nuevamente y todavía pues estamos, creo que, reconstruyendo nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia y trabajando en ello. Al final yo creo que la vida es eso, es movimiento, es continuo cambio, así que en ello estamos. La vida ahí va, los proyectos ahí van, y bueno, nada, quería contároslo, quería compartirlo, espero que este ataque de sinceridad sea bien recibido, que hayáis entendido lo que os he intentado explicar, que si estáis atravesando una situación parecida o mínimamente similar, pues que os dé un poco de esperanza de que al final la vida vuelve a sonreír de una manera u otra, siempre que tú te enfoques en crecer y en mejorar tú. Así que nada, y que si a alguien le puedo servir de ayuda, pues que aquí estoy, chicos. Así que nada, os mando un beso muy fuerte y nos vemos mañana en el siguiente vlog más. ¡Chao!
Manía, ya no me... Es que ya ni me acuerdo. 4 años son muchos años. Es ahí, no ahí. Chao.